Muy bien, hermanos, buenos días otra vez. Todavía días, nos faltan unos minutitos para las 12, pero bueno, vamos a pasar las siguientes 3 horas aquí, ¿verdad? Platicando de la palabra, ¿verdad? No, no se espante, no es tanto el tiempo. Quisiera empezar diciéndoles lo siguiente. Uno de los temas que se suele tratar, ¿verdad? Así como dicen, con pincitas, es el tema del dinero. No sé si a ustedes les pasa, pero hasta en casa a veces es un poquito complicado hablar del tema del dinero. ¿Por qué? Porque a veces nosotros como personas, bueno, tenemos un pensamiento, tenemos unas ideas preconcebidas acerca del dinero y pensamos que, bueno, pues eso es algo a veces así como que banal, superficial, y otros por el contrario, la importancia que le dan al dinero es muy grande. En la escritura, nosotros encontramos que el dinero es un tema espiritual realmente. No es un tema netamente financiero, sino es un tema espiritual. Es decir, nosotros tenemos para medir nuestra espiritualidad varios indicadores, así como tenemos aparatos para medir la temperatura o, por ejemplo, ahorita que pasó esto del huracán Beryl, ¿verdad? La fuerza del viento. Bueno, pues también fíjense que el manejo que nosotros hacemos de nuestro dinero es un indicador espiritual. Habla mucho acerca de cómo es nuestro crecimiento, cómo es nuestra fe, es nuestra relación personal con Dios. A muchos cristianos no les gusta hablar del dinero, pero ¿qué creen? Es indispensable hablar del dinero. ¿Por qué? Porque este mundo se mueve con el dinero. Todos, aún como nosotros, como cristianos, no podemos sustraernos del mundo y no tocar de este tema tan importante. Es más, con nosotros como padres a nuestros hijos, debiésemos enseñarles cómo debe de ser el manejo del dinero, pero no desde un punto de vista netamente bancario. Para eso hay muchos cursos, ¿eh? Ustedes se meten a la internet y ahí van a tener cursos de finanzas de lo que ustedes quieran, sino saber cómo es el manejo del dinero, pero desde un punto de vista espiritual. Y de eso es de lo que vamos a tratar el día de hoy. Este tema lo tratamos poco en la iglesia, es la verdad. Yo creo que debiésemos tratarlo más seguido porque yo como pastor les puedo confesar que muchas de las consejerías que tengo es precisamente porque las personas se meten en problemas por su manejo del dinero, por no hacer un uso del dinero de la manera que Dios quiere. Entonces, así como tenemos indicadores o aparatos para medir ciertas cosas, bueno, en la Biblia también tenemos un indicador que es el manejo del dinero, que va a hablar mucho de nuestra vida espiritual, de nuestra vida personal. ¿Okay? Como introducción les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Mateo capítulo número 6, versículo 21. Y los que no tienen Biblia, por favor, les voy a pedir que se acerquen con alguien que tenga Biblia, ¿ok? Para que puedan compartirla con ella. A ver, los que no tengan Biblia, porque veo varias personas que no tienen Biblia, acérquense con alguien, por favor, que sí tenga Biblia, pues para que pueda leer lo que vamos a ir viendo el día de hoy. Mateo capítulo 6, versículo 21. ¿Okay? ¿Ya llegaron ahí? Mateo capítulo 6, versículo 21. Dice así Dios en su palabra. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta es una de las frases que el Señor Jesucristo estuvo enseñando. El Señor Jesucristo habló mucho acerca del dinero. Todo el capítulo número 6, si ustedes lo leen, o una buena parte del capítulo 6, habla precisamente acerca de eso, del dinero. Y él dice ahí, ¿verdad? En ese versículo 21, que es la conclusión del 19, dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Hace unos meses, no sé si ustedes vieron esa noticia, pero en México cerca de 40,000 ahorradores fueron defraudados. No sé si oyeron esa noticia hace 2, 3 meses. Muchas personas, pues ahora sí que 40,000, depositaron su confianza, ¿verdad? En esta institución financiera. Estuvieron ahí ahorrando e invirtiendo su dinero y de repente esa empresa desapareció.
por arte de magia se fueron y bueno, ahorita están corriendo las investigaciones necesarias para ver si pueden encontrar a esas personas que eran pues las encargadas de estar manejando ese dinero. Ahora, también como introducción quisiera decirles 7 cosas importantes. La primera de ellas es que el dinero es amoral. Es decir, el que una persona tenga dinero o que una persona no tenga mucho dinero, eso no es pecado. O sea, ni es pecado tener mucho, ni es pecado tener poco o tener algo intermedio. En nuestra herencia, ¿verdad? Que tenemos aquí en México, normalmente siempre ha habido algo, ¿verdad? De que la gente pobre no quiere a los ricos, ¿verdad? Y los ricos no quieren a los pobres. Porque piensan que porque son ricos son muy malos, ¿verdad? Son despiadados y al revés, el pobre porque es pobre es muy bueno. Y eso obviamente pues no es así, ¿verdad? No podemos generalizar. Entonces, hermanos, el dinero no tiene moral, es decir, es un instrumento, ¿verdad? Pero no tiene una moralidad, ¿ok? En la Biblia nosotros encontramos de gente muy rica, ¿ok? No sé si ustedes lo sabían, pero por ejemplo, Abraham era un hombre muy rico, incluso antes de ser llamado por Dios. Job, de quien estamos leyendo, también era rico. Salomón, hermanos, pues bueno, fue el hombre más rico, ¿verdad? De toda de la historia de la antigüedad, el hombre más rico del mundo, ¿ok? Era un hombre que amaba a Dios, ¿sí? Que era creyente de Dios, como cualquiera de nosotros lo somos, ¿ok? Pero también encontramos gente muy pobre, como los filipenses, ¿eh? Que hemos estado estudiando de él, los macedonios, gente pobre, ¿ok? ¿Y por qué no recordar a la viuda, verdad? Esa viuda pobre que también habla de ella el Señor Jesucristo en Marcos. Esa persona también era pobre. Bueno, entonces, eh, la Biblia nos habla de todo este tema. Segundo, ¿verdad? El dinero nos es dado por Dios. ¿Okay? Por mucho que nosotros nos esforcemos, por mucho que trabajemos, dice la Escritura que Dios, al que Él quiere, al que Él decide, lo va a enriquecer. Y al que Dios quiere, Él decide también lo va a empobrecer. Entonces, el dinero, obviamente, con esto, hermanos, no quiere decir, hermanos, pues como Dios los va a enriquecer, no trabajen, ¿eh? Dejen de hacer sus responsabilidades y oren nada más. No, por supuesto que no tenemos que trabajar, pero al final de cuentas, el que te va a dar el dinero, el recurso para que tú puedas vivir, aún para que puedas ahorrar y multiplicarlo, es ¿quién? Dios. Tercero, Dios nos ha encomendado a nosotros, a los cristianos, algo bien importante. El dueño de todo es Dios. Nosotros solamente somos mayordomos, es decir, administradores. En algunas ocasiones que he dado esta charla, en alguna conferencia específicamente de finanzas, cuando las personas escuchan mayordomo, me han preguntado algunos, oye, ¿y dónde está la toallita? Ya que los mayordomos siempre andan de frac y con una toallita aquí que, bueno, realmente es una servilleta. Y mayordomo quiere decir administrador. Nosotros no somos los dueños de las riquezas, de los bienes que Dios nos permite tener, sino somos simplemente los administradores. Y eso nunca se nos tiene que olvidar, ¿ok? 4, el dinero siempre tiene que ponerse al servicio de Dios. Es decir, el dinero que nosotros generamos por nuestros trabajos, por nuestros esfuerzos, siempre tenemos que estar dispuestos a ponerlo a los pies de Dios. Es decir, Señor, tú me diste, ¿verdad? Trabajé esta semana, esta quincena, este mes, hice este trabajo y a lo mejor tú me diste la oportunidad de tener 5,000 pesos. Bueno, lo que Dios quiere es que ese dinero, yo le pregunte a Dios, ¿qué voy a hacer con él? Cosa que a veces no hacemos. A veces nosotros recibimos dinero y como que ya todo está etiquetado, ¿verdad? Como dicen las personas del gobierno, todo el ingreso ya está etiquetado, ¿verdad? Y decimos, bueno, de este ingreso, tanto para la renta, tanto para la luz, tanto para el agua, tanto para esto, tanto para el otro. Y si nos acordamos, en esa lista a veces no figura el dueño de ese recurso. ¿Por qué? Porque no lo consideramos. ¿Y el dueño de ese recurso quién es? ¿Tú? Es Dios. Dios es el primero que tenemos que poner en nuestra lista, ahí en nuestras cuentas por pagar. Al primero que tenemos que poner es a Dios, cosa que muchos cristianos no hacemos, ¿ok? Siguiente, el dinero, ¿sí? No debe de determinar cómo tratamos a las personas. Cuando en cualquier lugar llega una gente, va bien vestida y a lo mejor se baja de una limusina y algún chofer llega y le abre la puerta y todo eso, pues se le da un trato, como dicen por ahí, ¿verdad? VIP, ¿no? Un trato VIP. Pero si entra una persona muy sencilla, vestida a lo mejor, pues como cualquiera de nosotros, pues se le da un trato diferente. Bueno,
nosotros el dinero que una persona tenga o el dinero que una persona no tenga, no tiene que determinar la forma en la cual tratamos a las personas. Al final de cuentas, todos somos seres humanos. Todos para Dios valemos exactamente lo mismo. Y lo que valemos es la sangre de Cristo Jesús. Ese es el valor. Y déjame decirte algo, es el valor más alto que pueda existir para algo en todo el universo. ¿Sí? Más que del oro, del diamante, del platino y de, en fin, de cualquier metal precioso o de cualquier propiedad, lo más valioso es la sangre de Cristo. Y eso es lo que valemos las personas, o sea, todos, no las cosas. 6. El dinero, si lo tenemos, no debe de ser causa de que nosotros seamos orgullosos. ¿Okay? El dinero no debe de ser causa de que seamos orgullosos. ¿Okay? Y el dinero no debe de ser usado como Dios lo establece en la palabra. Vayan conmigo, por favor. Ahí obviamente no viene toda la lista de las cosas en las cuales tenemos que destinar el dinero, pero vienen algunas. Y una muy importante. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. Cuando ustedes lleguen, me dicen, por favor, amén. Oh, rápidas. ¿Okay? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 17 a 19. Dice Dios en su palabra, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Okay? Hermanos, aquí en estos versículos encontramos varias de las cosas bien interesantes que nosotros tenemos que hacer. Ahora, cuando aquí dice ricos, la escritura no se refiere a gente a que tenga así cantidad, no está hablando de Elon Musk o no está hablando de Arnold, ¿no? Que creo que ahora es el hombre más rico del mundo. No está hablando de Bill Gates, ¿verdad? Que también es de los más ricos del mundo, ¿no? Cuando la Biblia se refiere a ricos es gente que tenga algo, ¿ok? Gente que tenga algo, alguna posesión, alguna heredad, cosas, o sea, es algo, ¿verdad? No está hablando de los millonarios como nosotros los conocemos hoy en día, ¿ok? Bueno, entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a ver 7 características de la ofrenda que le agrada a Dios. 7 características que le agrada a Dios, ¿ok? Entonces, la primera de ellas, nosotros, bueno, les voy a pedir que ahora sí vayan al pasaje que va a ser nuestra base para el día de hoy, que es Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo número 16. ¿Okay? Y vamos a ir leyendo algunos versículos, no todos, vamos a ir seleccionando algunos versículos por cuestiones de tiempo. ¿Okay? Primera de Corintios, capítulo número 16. ¿Okay? Vamos a hacer una lectura de estos versículos y después nada más yo los voy a ir mencionando porque aquí vamos a encontrar la base para estas 7 características de la ofrenda que le agrada a Dios. Ahora, antes que lo leamos, yo quiero decirle algo muy importante a usted. David, en el Antiguo Testamento, él tenía un corazón, que dice la Escritura, conforme al corazón de Dios. Es decir, eso no quiere decir que David fuera perfecto, que David no se equivocara, que David no cometiera errores. Por el contrario, David cometió muchos errores e hizo cosas que a lo mejor nosotros nunca hemos hecho y primero Dios nunca vamos a hacer. Pero él tenía ese corazón, conforme al corazón de Dios. Es decir, cuando él sabía que había pecado, se arrepentía, le dolía en su corazón y buscaba, en las medidas de sus fuerzas humanas, reconciliarse con Dios, reparar el daño. Algunas ocasiones lo pudo hacer y otras no. Pero lo más importante es la actitud que él tenía. Esa actitud de aceptar, de reconocer, de humillarse delante de Dios cuando él cometía cosas incorrectas que él había hecho. Y déjenme decirles que a veces es lo que nos falta a todos nosotros. Dios no quiere que solamente
se diga de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. Él quisiera, ¿verdad? Que así dijeran las personas, es que el hermano Jacinto es conforme al corazón de Dios. La hermana Jacinta es conforme al corazón de Dios. No solamente David, todos. Y nosotros debiésemos aspirar a ello. Hermanos, sin duda alguna, todos nosotros nos equivocamos una y muchas veces. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando nos equivocamos? Cuando le fallamos a Dios. ¿Tenemos esa humildad? ¿Tenemos ese reconocimiento? ¿Nos humillamos? ¿O por el contrario, decimos, bueno, esto no es tan grave? Bueno, hay otros que han hecho cosas peores. Y como eso suena como a una justificación. Cuando en realidad nosotros realmente por cualquier pecado que fuere, cualquier falla que cometamos, debiésemos tener esa humildad de reconocerla y seguir adelante. Y les voy a decir algo, hermanos. Una de las fallas más grandes que tenemos como iglesia es en esta área del manejo del dinero. Muchos de los cristianos nos endeudamos porque no seguimos lo que Dios dice. Muchos de los cristianos somos egoístas porque no compartimos con los hermanos que tienen necesidad, y aunque nosotros a veces las vemos, muchos de nosotros no ofrendamos, ¿eh? Hermanos, en mi vida de haber fundado varias iglesias y de conocer muchas iglesias por los diferentes ministerios en los que he trabajado, hermanos, les voy a decir algo bien importante. Y no porque se los diga yo, significa que soy obtuso. No, obtuso quiere decir que no veo las cosas claramente. Esta iglesia es una iglesia muy bendecida, hermanos. ¿Sí? ¿Y por qué es muy bendecida? Porque es una iglesia que en su corazón quiere hacer la misión de Dios. Quiere llevar y está llevando el evangelio a diferentes lugares. Y hermanos, eso es de lo más importante. Hay iglesias, hermanos, que no tienen ni siquiera una sola persona para orar. Nosotros tenemos 4 trabajos diferentes. Eso es una verdadera bendición. Hermanos, aquí para nosotros lo más importante es la palabra de Dios. Antes de lo que pueda pensar cualquiera de nosotros, lo más importante es la palabra de Dios. Ustedes, y por eso se los digo, hermanos, de veras se los digo con toda humildad, ustedes reciben predicación tras predicación el mayor esfuerzo, la mayor entrega de los hermanos que están dando su tiempo para que ustedes sean enseñados correctamente. Y hermanos, y esto lo digo de verdad con toda reserva, y ustedes tienen pastores, ¿sí?, que tienen una vida limpia, ¿sí?, que pueden verlos y mirarlos a cada uno de ustedes con la frente en alto, con los ojos limpios, ¿sí? Y eso es algo bien importante, ¿sí? El principal trabajo de un pastor es ser ejemplo. Y les digo, modestia, no lo digo porque yo esté presumiendo, no, ni mucho menos, estoy muy alejado de eso. Ustedes tienen pastores que son ejemplo, hermanos. Imiten la fe de esos pastores, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cuáles son estas 5 características? O mejor, 7 características de la ofrenda que realmente le agrada a Dios. Bueno, dice así, 1 Corintios capítulo 6, 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes habéis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque yo lo espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Ahora, vayan conmigo, por favor, a 2 Corintios, capítulo 8.
¿ok? Segunda de Corintios, capítulo 8. ¿Ok? Vamos a leer igual algunos versículos. Dice así, Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado que han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndoles con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que si tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de la gracia. ¿Ok? Bueno. Entonces, en estos versículos, hermanos, nosotros encontramos la primera marca de la ofrenda que le agrada a Dios. La primera marca de la ofrenda que le agrada a Dios es que la ofrenda tiene que ser consecuente. ¿Qué quiere decir consecuente? Es decir, aquí nosotros encontramos que lo primero que hace una persona es que por amor, por agradecimiento a Dios, ofrenda. ¿Ok? Es decir, yo sé que como ser humano no hay absolutamente nada que yo tenga, que yo pueda hacer o que yo posea, que le pueda entregar a Dios a cambio de que Él me salvó. Entonces, la única forma que yo puedo hacer es obedecer a Dios. Y obviamente, el que yo sea obediente a su palabra y pueda ofrendarle a Dios, es una consecuencia de eso. ¿Ok? En 2 capítulo 8, versículo 9, nosotros encontramos lo que Pablo dice. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá. Y fíjese el 4, dice, pidiéndonos con ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. ¿A qué servicio se refiere? A dar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén que estaba pasando por hambrunas, que no tenían que comer. ¿Ok? Acuérdense que Jerusalén en aquellos tiempos no era una ciudad, ¿verdad? O una nación donde abundasen los campos llenos de frutos, de trigo. No, es desierto, hermanos. ¿Ok? Pocas áreas de cultivo. Entonces ellos de manera frecuente tenían estos problemas, ¿ah? Que había hambruna. Y obviamente los cristianos de Macedonia, ¿qué hicieron? Dice ahí que le decían a Pablo, Pablo, déjanos colaborar más. Déjanos contribuir más. Y dice que no solamente daban de lo que les sobraba, versículo 3, sino que daban conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, es decir, de una manera sacrificial. ¿Ok? Y eso es algo que a nosotros nos tiene que pensar, nos tiene que llevar a movernos. Yo realmente ofrendo, ¿sí? Como consecuencia de el amor que Dios ha depositado en mí. O simplemente yo estoy ofrendando, si es que ofrendo, por que todo el mundo lo hace, porque es una costumbre para que alguien no diga nada. Una verdad que es muy triste, hermanos, déjenme decirle que en las iglesias tan solo el 20% de los cristianos ofrendan de una manera sistemática, frecuente, continua. El resto varía, ¿verdad? Si una persona deja de venir 1, 2, 3 meses a la iglesia, pues en ese tiempo no ofrenda. O algunos en alguna ocasión dicen, bueno, pues ahora las vacas están muy flacas, no ofrenda. Bueno, ahorita vamos a ir viendo todo esto a lo largo de este mensaje. ¿Okay? Entonces, la ofrenda, queridos hermanos, es consecuencia de mi amor, de mi gratitud a Dios, sabiendo que es una expresión, una forma en la cual yo adoro a Dios. Hermanos, a Dios no solamente se le adora cantando, claro que la Biblia dice que tenemos que adorar, ¿verdad? Cantando, entonando cantos, himnos espirituales, por supuesto que sí, obedeciéndole. Pero ¿sabe qué, hermanos? La ofrenda también es una forma de adorar a Dios. ¿Okay? Es una forma de adorar a nuestro Dios. Y todo lo que hacemos nosotros lo tenemos que hacer con una sola motivación. ¿Cuál sería esa motivación? Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Sea lo que sea, hermanos. Cualquier cosa que nosotros hagamos, tenemos que hacerla pensando en la gloria de Dios. ¿Okay? Usted piense por un momento, ¿la ofrenda que yo estoy dando en realidad está glorificando el nombre de Dios? ¿Okay? Ahora, la segunda característica de la ofrenda que agrada a Dios
es que la ofrenda tiene que ser independiente. Cuando decimos que la ofrenda tiene que ser independiente, nos referimos eh, a que nosotros en la vida, pues no siempre estamos en época de bonanza, no siempre estamos en la mejor época económica, ¿ok? O no estamos en la mejor situación de salud, o no estamos en la mejor situación de problemas que podemos tener con las demás personas que nos rodean. Podemos tener problemas con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los vecinos, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, pero independientemente de cuál sea la situación en la que tú te encuentres, tu ofrenda debe de ser independientemente de eso. ¿Okay? Es independientemente de eso. Imagínense por un momento, hermanos, que Dios dijera, ¿okay? Que Dios en su gracia dijera, bueno, pues a todos los cristianos que no ofrendan, les voy a quitar el oxígeno. ¿Sí? ¿Dios lo pudiese hacer? Pues sí, si quisiera lo puede hacer, ¿no? O a todos los cristianos que no ofrendan, les voy a mandar enfermedad, ¿no? Les voy a decir que les va a ir mal de aquí en adelante. Hermanos, estas últimas tres cosas que he dicho son afirmaciones de coerción, ¿verdad? Que desafortunadamente se utilizan en muchos lugares para obligar a los cristianos que ofrenden. Y no, hermanos. O sea, no es en ningún sentido mi intención ni la intención del pastor Ramiro. No, nosotros enseñamos lo que la Biblia dice nada más. Y no es así. Nosotros tenemos que dar a Dios por amor a Él y de manera independiente, ¿ok? Independientemente de la situación en la cual nosotros nos podamos encontrar, obviamente, ¿ok? Y obviamente siempre cambia. Nosotros no estamos como personas siempre igual. El ejemplo que nos da aquí Pablo de los hermanos de Macedonio, ellos dicen ahí que estaban en una pobreza. A ver, fíjense bien cómo dice, pobreza nada más. Extrema pobreza, hermanos, ¿ok? Extrema pobreza. Extrema pobreza, de acuerdo al contexto que habla el pasaje, es cuando las personas tenían prácticamente nada e incluso ellos se tenían que vender como esclavos para poder comer. Esa es una extrema pobreza. Hermanos, gracias a Dios, bendito Dios, creo que ninguno estamos así, ¿verdad? Aquí que tengamos que ir y contratarnos en algún lugar para decir, voy a trabajar nada más por la comida, nada más para comer, ya no quiero recibir nada, ni para la renta, ni para mi celular, ¿verdad? Ni para otra cosa, nada más para comer. Ahora sí que me contrato, denme para comer nada más. Creo que no hay nadie así, ¿verdad? O por lo menos no debiese de haber nadie así en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque parte de nosotros como hermanos en Cristo es que si nos damos cuenta, detectamos que alguien está en esa situación, ¿qué tenemos que hacer los demás? Decirle, ay, pobrecito el hermano Jacinto, ¿va? No tiene ni para comer, ¿verdad? ¿Eso tenemos que decir? No, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mandé? Ayudarle, ¿verdad? Nosotros tenemos que ayudar a esa persona para que esa persona tenga lo necesario para vivir. Somos hermanos en Cristo. Eso es lo menos que espera Dios de nosotros, ¿ok? Entonces, nuestra ofrenda tiene que ser de manera independiente. Ahora, la siguiente característica de la ofrenda que agrada a Dios es una ofrenda que se tiene que hacer de manera regular. Ahí en Primera de Corintios, del capítulo 16, versículo 2, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Bueno, entonces la ofrenda, hermanos, su siguiente característica es que tiene que ser regular. Pablo dice, cada primer día de la semana. Nosotros los ingresos que recibimos, a veces los recibimos diario, ¿verdad? El que trabaja, no sé, que tiene un negocio, que tiene un comercio, lo recibe diario. A lo mejor el que trabaja por semana, bueno, pues lo recibirá por semana, por quincena, por mes, o bueno, sí, incluso la gente que tiene alguna pensión, bueno, lo reciben cada mes. Entonces, cuando nosotros recibimos el dinero, como yo les decía, en nuestra lista de cuentas por pagar, el primero debería de ser ofrenda para Dios. ¿Okay? Pablo dice aquí en este versículo, en el 16:2, que cuando recibas tu ingreso, ahí es cuando tú lo tienes que separar, poner aparte algo.
para que cuando yo llegue, porque acuérdense que Pablo no estaba fijo en una iglesia, él andaba de iglesia en iglesia. Entonces él decía, bueno, esa labor háganla ustedes y ya, para que ahí al momento no empiecen las personas, ¿verdad? Como solemos hacer aquí, ¿verdad? Ya el momento de la ofrenda y empezamos a buscarnos, a ver, préstame tu bolsa, ¿no? Ahí es de la esposa, a ver cuánto traes, etcétera, ¿no? O sea, es algo que nosotros ya tuvimos que haber hecho con antelación y de una manera constante. ¿Ok? Eso es lo que dice Pablo. Fíjense cómo dice Pablo, cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día de la semana? ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo, ¿verdad? Ese es el día en el cual, pues, la iglesia cristiana del Nuevo Testamento tiene el mandato de reunirse, es decir, el día domingo, ¿ok? Entonces, hasta aquí llevamos que la iglesia, perdón, que la ofrenda es una forma de adorar a Dios, que tiene que ser independiente, que tiene que ser consecuente y ahora encontramos que la ofrenda también tiene que ser voluntaria, ¿ok? Voluntaria. Segunda de Corintios 9:7, que todos nos la sabemos de memoria. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, la ofrenda es voluntaria, hermanos. ¿Sí? La ofrenda es voluntaria. En alguna ocasión le he dicho al pastor Ramiro de broma y a algunos de los hermanos diáconos también. Digo, imagínate que nos hiciéramos aquí como los mormones, ¿no? En los mormones, hermano, las personas que se meten ahí a esa secta, ¿verdad? Dicen que no. Bueno, esas personas que van ahí, ellos son obligados a dar el 10%. Muchas de las personas que son mormonas trabajan en empresas mormonas y el dinero se les descuenta por nómina, ¿okay? O sea, ellos ya el día domingo ya ni se preocupan, ¿verdad? Ya les hicieron un descuento, es a fuerza, ¿okay? No es voluntario, es a fuerza, ¿okay? Y obviamente eso es una de las razones por las cuales las iglesias mormones, ustedes las ven, que tienen muchísimas capillas por muchas partes, muy bonitas, muy arregladas. O sea, recursos no les faltan, ¿okay? ¿Por qué? Porque tienen un sistema económico que es coercitivo. Es decir, que a la gente que entra al mormonismo le están descontando. ¿Okay? Ellos incluso para la gente que igual no trabaja en empresas mormonas y que no les pueden descontar por nómina, bueno, pues tienen toda una base de datos donde les cargan a sus tarjetas de débito o de crédito, pues el 10%. Entonces, hermanos, nada, es todo eso que les digo, nada tiene que ver con lo que dice la escritura. Hermanos, la ofrenda es voluntaria, ¿ok? La ofrenda es voluntaria. Y eso es algo que nos tenemos que nosotros entender. Hermanos, de ninguna manera quiero que ustedes piensen que esto es una coerción. No, simplemente estamos enseñando lo que dice la escritura. ¿Okay? Los hermanos de Macedonia, ellos rogaban, ¿verdad? A Pablo, oye Pablo, déjanos participar, déjanos mandar más. ¿Ok? Déjanos contribuir. Y yo sé que muchos de los hermanos de aquí tienen un corazón así, ¿verdad? Que son muy generosos y que nos dicen, hermano, lo que se necesita. Es más, ni siquiera les tenemos que decir, solitos lo hacen, hermanos. Y esa es la actitud que no solamente algunos de nosotros debiésemos tener, sino debiésemos tener todos, ¿ok? Absolutamente todos. Entonces, la quinta característica de la ofrenda que agrada a Dios tiene que ser una iglesia planeada. ¿Okay? Pablo, ahí regresando a primera de Corintios 16:2, Pablo dice que tenemos que apartar algo, dice, conforme Dios te haya prosperado. ¿Sí? No te dice, da algo conforme tú quieras, sino conforme Dios te haya prosperado. Y aquí en este punto, número 5, característica número 5 de la ofrenda que le agrada a Dios, hay un error generalizado en la iglesia cristiana en general y que piensan que la ofrenda a Dios es el 10%. Y hermanos, eso es un error, ¿sí? O sea, Dios ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento marcaba que la gente tenía que dar el 10%. El 10% se utilizaba para algunas cosas muy específicas. Una de ellas era los impuestos en el caso del Nuevo Testamento. Los impuestos, acuérdense ustedes que en tiempo del Señor Jesucristo la política y la religión estaban juntas, ¿ah? Ahora sí que era parte de lo mismo.
Bueno, entonces ese 10% que se daba era para que el templo se mantuviera, era como una especie de impuesto para todos. En el Antiguo Testamento se marcaba el 10% de diferentes cosas, de grano, de cebada, en fin, Pero la suma de todas las ofrendas que ellos daban, o todos los, ahora sí que vamos a decir así, de todos los diezmos que daban, era el 23%. ¿Sí? No era el 10, el 23%. Entonces, como tenemos un error generalizado, normalmente pensamos eso, que la ofrenda que yo tengo que dar a Dios es el 10% de lo que yo gano. No es el 10%, es que acabamos de leer, conforme Dios te haya prosperado. ¿Okay? Y de eso que Dios te haya prosperado, si tú quieres dar el 10, el 5, el 1, el 20, el 50, el 100, es eso, conforme Dios te haya prosperado y conforme tú quieras, ¿ok? Pero no es una cantidad fija, ¿ok? Es lo que Dios te haya prosperado y es algo voluntario. Entonces, no es que el desafío de cada cristiano, ¿sí? Y ha habido cristianos muy ricos a lo largo de la historia. Uno de ellos es un hermano que se apellida Lennox, que ya falleció. No sé si ese nombre le suene, ¿cómo que le suena a Lennox? ¿No? A los cubiertos, ¿ah? Sí. Este hermano Lennox era un hombre muy rico, pero él empezó muy pobre. Y él empezó vendiendo algunas cosas para el hogar y ya entre muchas de esas cosas que hizo fueron los cubiertos Lennox, de hace un siglo, casi 2 siglos. Bueno, este hombre, su propósito era cada vez vivir con menos dinero y lo demás ofrendarlo a Dios. Llegó un tiempo en el cual él ofrendaba cerca del 70% de sus ingresos. ¿Sí? El 70%. Y ustedes pueden decir, bueno, él porque ganaba mucho. Hermanos, no es de que ganes mucho, es de lo que tú hayas puesto en tu corazón. ¿Okay? Hermanos, hay personas que dan hasta el 100% de sus ingresos. ¿Sí? Hay cristianos que dan el 100% de lo que ganan. ¿Y qué hace Dios? Pues lo sigue bendiciendo, lo sigue ayudando. Hay personas que Dios los bendice porque dan el 5, el 10. Eso no importa. La cantidad no importa. Lo que importa es tu corazón. Que tú le des a Dios con gozo, con alegría. Otra de las frases comúnmente, ¿verdad? Cambiando ese versículo de 2 Corintios 9:7, ¿verdad? Que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Bueno, en muchos lugares donde se trata de hacer una coerción a la gente, le dice, porque Dios bendice al dador alegre, ¿no? Es decir, tú quieres que Dios te bendiga, da, ¿no? Y no, hermanos, Dios en su gracia y en su misericordia, aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Dios no es un padre desobligado, ¿no? Él a cada uno de sus hijos siempre nos va a proveer de todo lo necesario. Él no es desobligado, aunque yo como hijo sea infiel, hasta eso alcanza la gracia de Dios para suplir lo que yo necesito. ¿Okay? La sexta característica de la ofrenda que le agrada a Dios es que es la proporcionalidad. ¿Okay? Ahí en 2 Corintios 16:2 dice Pablo nuevamente que aparten, que den, que ofrenden conforme hayan sido prosperados. ¿Okay? Conforme tú hayas sido prosperado. Hay personas, ¿sí? Que pueden a lo mejor ganar 20,000 pesos y ofrendan 10 pesos, ¿no? O sea, nadie se debe de oponer a eso. Esa es la relación que él tiene para con Dios, ¿okay? Pero no es proporcional, ¿okay? No es proporcional. Entonces, lo que Dios quiere es que sí haya una proporcionalidad, ¿okay? Entre cómo Él te bendice y cómo es que tú estás devolviéndole a Dios de lo que Él te da. Muchos de nosotros, como yo les decía, pues hacemos nuestro presupuesto, ¿no? Si no lo hacemos por escrito, en un papelito, pues sí lo hacemos mentalmente, ¿no? Y decimos, voy a, voy a darle a Dios, ¿ok? O si alcanza mi presupuesto, ¿no? Porque empieza ahí toda la lista. Es que de verdad, hermanos, cada vez la lista es más grande, ¿ok? De cosas por pagar. Yo hace, por ejemplo, 30 años no tenía en mi presupuesto pagar celulares. Y yo creo que ninguno de ustedes, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿No? ¿Alguien tenía pagar internet? No, ¿verdad? ¿Pagar el Rapid que te llega a tu casa con tus cosas? No, ¿verdad? ¿Pagar el cable? No. ¿Pagar ahí todas tus streaming que tienes ahí?
todas ahí de que ver todas tus plataformas de entretenimiento, Netflix, Amazon, no sé, todo eso no existía hace 30 años. Hoy en día, si ustedes hacen su presupuesto, hermanos, y les invito a que un día lo hagan, y eso lo hacemos en el taller de finanzas que damos, hagan su lista y van a ver cómo es bien, bien, bien grande. Y les voy a decir algo, muchas de estas cosas no las necesitamos. ¿Sí? Lo tenemos por costumbre. Es más, muchas ni las utilizamos. ¿Sí? Mucha gente ni las utiliza. Está tan ocupado trabajando, haciendo otras cosas, que ni las utiliza, pero ¿saben qué? Las están pagando. Revisemos nuestra lista. Cuando a veces a nosotros nos falta el dinero, debemos hacernos esa pregunta: ¿por qué me falta el dinero? ¿Dónde estoy poniendo el dinero? Y posiblemente te encuentres que estás poniendo el dinero en un lugar equivocado. O a veces nosotros se lo damos a las personas equivocadas. ¿Sí? Que eso también ocurre. Hace algunos años yo platicaba con una hermana, ¿no? Y no es porque yo sea el Señor Jesucristo, ni mucho menos, hermano. Pero bueno, había una hermana que yo nunca, al tiempo de la ofrenda, nunca veía que ofrendara así en años, ¿eh? Y una vez, ella se acercó y me dijo: oiga, pastor, le quiero decir algo. Dígame usted, hermano. Fíjese que quiero saber su opinión. Sí, hermana, dígame usted. Es que fíjese que yo tengo la convicción de no dar aquí diezmos ni ofrendas en esta iglesia. Ah, ¿y eso por qué? Dice, no, es que yo lo dono, ¿sí? A la Cruz Roja. Y yo le decía, bueno, está bien, ¿no? O sea, al final de cuentas la Cruz Roja es una institución bien, que ayuda. Un día de la vida yo también podré necesitar una ambulancia. Pero ¿sabe qué? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que donde usted tiene que ofrendar es en su iglesia. Y hay gente que hace eso, ¿no? Que dona a otro tipo de instituciones, o bien que a lo mejor ve conferencias en diferentes medios y dice, le voy a ofrendar, ¿verdad? A perenganito de tal que está por allá, ¿no? Y a veces ni sabe, y es un falso maestro, ¿no? Y está siendo más millonario un millonario, y no sabe las personas, ¿no? Entonces, nosotros como creyentes, pues tenemos que hacer lo que Dios manda. ¿Okay? Dios manda que la ofrenda es en la iglesia local. Si usted va de visita a otra iglesia, qué bueno, vaya de visita, o sea, no tiene nada de malo. Un día de la vida nos van a invitar. A mí a veces me invitan amigos, etcétera, que predique otra iglesia. Yo voy a predicar otra iglesia, pero eso no quiere decir que ofrende allá. Yo ofrendo aquí porque esta es mi iglesia. Aquí es donde yo me alimento. ¿Sí? Tengo que ofrendar donde yo me alimente. O usted puede tomar un taller o algo, etcétera, y sí, evidentemente usted tiene la libertad si Dios lo lleva a ofrendar en algún otro lado, sí, pero tiene que ser eso, algo que Dios le esté moviendo, que el Espíritu Santo le esté guiando a hacer eso. Pero a veces no lo pensamos y decimos así, ¿verdad? Bueno, pues yo ofrendo a la Cruz Roja o yo ofrendo en otro lado, ¿verdad? No, nuestra responsabilidad es ofrendar en nuestra iglesia local, donde conocemos a Jesús, donde recibimos nuestro alimento espiritual, donde nos atienden, donde nos ayudan, donde ven por mí, donde oran por ti. Ahí es donde usted tiene que ofrendar. Y bueno, finalmente, la última característica de la ofrenda que le agrada a Dios es que la ofrenda tiene que ser algo realizado de una manera sacrificial. Regresando a 2 de Corintios capítulo 8 en el versículo 3 dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Okay? Hermanos, dar de manera sacrificial implica no dar solamente de lo que me sobra o no dar, ¿sí?, de lo que a mí me tengo en demasía. No, es dar incluso aún más allá. Nuevamente, estos hermanos estaban allá, los hermanos de Macedonia, en una pobreza extrema. ¿Okay? Y a veces nosotros decimos, bueno, pues no, hoy no me puedo privar, ¿verdad?, de toda mi vida que yo llevo, de mi nivel de vida. E incluso a veces la ofrenda ni siquiera es algo que está en tu presupuesto, ¿eh? No, no lo tienes considerado. Allá en Marcos, capítulo número 12, del 41 al 44, si pueden buscarlo. Marcos, capítulo 12, 21, perdón, Marcos 12, 41 al 44. ¿Ya lo tienen?
Marcos 12, 41 al 44. ¿Okay? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. Dice aquí que echó, ¿qué? Todo, hermanos, todo lo que esa persona tenía. Hacer esto, hermanos, requiere fe. ¿Okay? Requiere fe. Nosotros sabemos que no somos los dueños de nada, aunque a veces nos creamos dueños. Somos los administradores, somos los mayordomos. Lo que Dios quiere, hermanos, tenemos el ejemplo, ¿verdad? Y lo decimos así siempre, lo repetimos muchas veces. Jesús se sacrificó por nosotros. Entregó su vida voluntariamente por nuestra salvación, para que yo pueda estar en el cielo en la presencia de Dios. Me libró del infierno, de la condenación. ¿Okay? Se sacrificó. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y ahora, ¿cómo está tu vida en esta área? ¿Okay? ¿Cómo está tu vida en esta área de la ofrenda a Dios? ¿Realmente te estás sacrificando? Porque además, hermanos, algo que es muy importante, el ofrendar a Dios no solamente es económico. ¿Sí? No, puedes ofrendar tu tiempo, puedes ofrendar tus habilidades, tu talento. Y a veces no estamos dispuestos a ello. Si a veces no estamos dispuestos a venir, ¿verdad? Porque se nos va a dar un curso, se nos va a dar una capacidad, ni a eso queremos venir. Imagínate si tuvieras que sacrificarte, es decir, tú dar tu tiempo para ello. Tenemos que pensar en esto, hermanos. Esta iglesia, como todas las iglesias, ¿sí? Tenemos necesidades, por supuesto que las tenemos. Pero esta iglesia es tu iglesia, es nuestra iglesia. Y para que pueda funcionar, para que podamos seguir creciendo, para que el evangelio se siga predicando más aquí, como ustedes lo han visto que se hace, y no solamente aquí, sino también en Oaxaca, ¿verdad? También en Barcelona, también en Nepal, ¿okay? También en Macedonia. Pues necesitamos que cada uno de nosotros medite, piense y reflexione si realmente nosotros estamos ofrendando, si nuestra ofrenda tiene estas 7 marcas o no. A lo mejor estamos fallando en alguna de ellas. Piensa, ¿mi ofrenda es consecuente? ¿Es el resultado de que yo estoy entregado a Dios? ¿Es independiente de mi situación económica, por muy triste y difícil que sea, estoy ofrendando? ¿Es regular? ¿Doy cada semana, cada quincena o cada mes según yo recibo ingresos? ¿Es regular? ¿Lo hago de manera voluntaria? ¿Lo planeo? Es decir, yo planeo cuánto voy a dar a Dios. ¿Es proporcional a mis ingresos? ¿O simplemente doy una parte muy ínfima de lo que Dios me bendice a mí? ¿Es sacrificial? Si tienes sí a todas estas 7 características, hermano, qué bueno, para la gloria de Dios, sigue así, esfuérzate más. Y si no es de esta manera, hermano, bueno, pues tenemos que tener un corazón como el de David, ¿eh? Un corazón conforme al de Dios y empezar a cambiar esa situación para nuestra vida. ¿Ok? Hagamos una oración, hermanos. Dios, agradecemos tu palabra, agradecemos lo que tú nos enseñas en ella a través de este tema, Señor, que es la ofrenda. El manejo, la administración del dinero, Señor, es algo que a lo mejor nunca hemos estudiado, Señor, ni en nuestra vida secular, ni tampoco aquí como iglesia, pero, Señor, queremos vivir, Señor, obedecerte, adorarte, Señor, a través de ofrendar correctamente. Te agradecemos por tu palabra, porque sin duda alguna tú la has dejado escrita para nuestra enseñanza y sin duda alguna, Padre, tú quieres, Señor, que lo hagamos de acuerdo a los principios que tú en ella dictas.
Bendice a todos y cada uno de mis hermanos. Te agradezco por ellos, por sus vidas y que todos juntos, Señor, podamos ofrendar de esta manera como a ti te agrada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga y nada más.